La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Republicanos y demócratas se enfrentan en el tema de Cuba, pese a que ambos coinciden en que Estados Unidos debe ayudar al pueblo cubano y apoyan la causa de las protestas iniciadas el pasado 11 de julio. La Casa Blanca tomando medidas y evaluando la aplicación de otras, mientras, según grupos de derechos humanos, la represión contra los manifestantes se incrementa en la isla. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel insiste en que las manifestaciones están orquestadas por Estados Unidos, que mantiene desde hace 62 años un embargo contra la isla. Y bien, para analizar la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, así como la que proponen los senadores y congresistas republicanos, me acompaña desde Washington el embajador Jaime Aparicio, quien representó a Bolivia ante la OEA, y desde Nueva York el analista y periodista Robert Valencia, quien es experto en temas latinoamericanos. Pero antes de iniciar el análisis, hacemos contacto con Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué sanciones impuso el gobierno de Joe Biden contra funcionarios cubanos? ¿Quiénes son estas personas o entidades? Gonzalo, se trata de las primeras sanciones impuestas por el presidente Biden a funcionarios y organismos cubanos. Esto tras la presión que ha recibido su gobierno por legisladores, tanto demócratas como republicanos, pero también por el exilio cubano aquí en Estados Unidos tras las inéditas protestas del pasado 11 de julio. En definitiva, se trata de Álvaro López Miera, él es el ministro de Defensa de Cuba, y también la Brigada Especial del Ministerio de Interior, también conocida como Boinas Negras. Estas personas y esta brigada fue sancionada a través del Departamento del Tesoro con base en la ley Magnitsky, una legislación aprobada en 2012 en Estados Unidos que le da el poder al gobierno federal de imponer sanciones contra extranjeros que sean acusados de cometer abusos de derechos humanos. Lo curioso en este caso es que en enero de este mismo año el Departamento del Tesoro sancionó al Ministerio de Interior en su conjunto bajo la administración del expresidente Donald Trump, algo que ha generado preguntas tanto por analistas como también legisladores en el Congreso, si esto se trata de una doble sanción a la misma institución. La misma pregunta la hemos emitido desde La Voz de América a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro. Hasta el momento no hemos recibido respuesta, pero la pregunta en concreto es ¿cuál es el efecto de esta sanción en lo que aparenta ser una doble sanción contra una misma institución? El senador republicano Marco Rubio sí ha reaccionado a través de Twitter y voy a leer parte de lo que publicó esta mañana. Biden sancionando a un funcionario del régimen cubano que ya está sancionado. Es el tipo de medida simbólica pero sin sentido que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en 2015 para celebrar la política de Barack Obama. Es el tuit publicado por el senador Marco Rubio. Pero claro, además de esto, legisladores tanto demócratas como republicanos ya han salido en lo que aparenta ser celebrando este primer paso de la Casa Blanca del presidente Biden para sancionar a funcionarios cubanos, diciendo que no debe quedarse aquí, algo que el propio presidente dejó claro en un comunicado este jueves en el que dice que este es solo el principio, que su administración continuará sancionando a funcionarios que estén socavando los derechos humanos de los cubanos. Solo el principio, de acuerdo al presidente Joe Biden. Gracias, Jorge Agobián, desde la Casa Blanca. Bien, ahora pasamos al análisis en sí. Empiezo con usted, embajador Aparicio. ¿Qué lectura hace de la política de Joe Biden hacia Cuba? ¿Podría llevar democracia y libertad a la isla estas sanciones que empieza a imponer el gobierno de Estados Unidos contra Cuba? Bueno, hay dos cosas. Gracias, Gonzalo, por invitarme y gusto verte nuevamente. Hay dos cosas acá. En primer lugar, creo que el comunicado del presidente Biden es acertado, es fuerte, es directo y ese es un paso positivo. En segundo lugar, yo creo que debería evitarse que este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista del pueblo cubano, se convierta en un tema de política interna como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en Florida.
Creo que esta vez es un momento histórico muy importante y creo que todos deberían pensar en cómo apoyar al pueblo cubano, cómo dotarle de internet, cómo dotarle de ayuda para ayudar a ese pueblo que está sufriendo enormemente la represión y el castigo de un régimen que está 60 años reprimiéndolos. Y respecto a esto, creo que debemos también estar seguros que ninguna acción externa, aunque ayuda mucho, va a cambiar la situación. Lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Tienen que ser los propios cubanos quienes hagan ese cambio y hay que ayudarlos en lo que sea posible. No nos olvidemos que estamos ante el principio del fin de un régimen de 60 años, de un referente mitológico de Latinoamérica que se está quebrando. Muy bien, gracias, embajador. Robert, ¿tu opinión? ¿Crees que la política del presidente Biden, empezando por estas sanciones, pueda generar un cambio de política en Cuba? ¿Se logrará eso con un cambio en el envío de remesas y más personal en el consulado? Bueno, primero que todo, buenos días, Gonzalo. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa. Bueno, es decir, obviamente es importante que el gobierno estadounidense pues, se pronuncie frente a la situación de Cuba. No en vano, aquí hay una gran diáspora cubana que también ha esperado las acciones del presidente Biden frente al tema de Cuba. Ahora, como bien señala el invitado, y estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece que mientras estas sanciones pues, pueden ejercer presión dentro de la cúpula del régimen cubano, el cambio tiene que venir dentro de los cubanos. Obviamente, las personas que salieron a protestar y que el origen de las protestas obviamente no es un origen fortuito, esto ya venía gestándose de hace varios años incluso, protestas por falta de salubridad, que fue también exacerbado por el tema del coronavirus. Lo que demuestra es que algunas de las protestas sí han comenzado a generar algún cambio, por lo menos lo que hemos señalado, y esto lo hemos visto, por ejemplo, de medios independientes en Cuba adentro. Dice que habrá una autorización excepcional de aseo, de medicamentos, de alimentación, pero no hay que subestimar. Sí, adelante, Gonzalo. No, pero fíjate que es interesante porque muchos de estos grupos que tú dices, los dos, tanto el embajador Aparicio como tú, que debe de venir de Cuba, muchos están pidiendo precisamente una acción militar. Y es el grupo de organizaciones anticastristas, fíjate, presionan por esa intervención de Estados Unidos en la isla. Pero veamos lo que dijo a La Voz de América precisamente el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González. Escuchemos. Y es que ese tipo de lenguaje lo que hace es justifica las acciones del régimen para oprimir aún más al pueblo. Yo creo que algunos que han llamado por un bombardeo aéreo a Cuba, yo estoy seguro que ellos no tienen familia en Cuba. Entonces, aquí yo creo que el enfoque debe ser no qué va a hacer los Estados Unidos, y ese lenguaje bélico yo creo que no es algo que ayude a la situación. El enfoque debe ser en los cubanos que están demandando sus derechos y en qué debemos hacer todos para apoyar como comunidad internacional a los deseos por libertad que tiene el pueblo cubano. Sobre esto vamos a comentar al regresar. Cuba en los organismos internacionales también estaremos hablando y cuál es su juego político y diplomático. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos.
Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América. El embargo estadounidense a Cuba, impuesto desde 1960 como respuesta a las expropiaciones de las compañías y propiedades de Estados Unidos por parte de Fidel Castro, ha sido el tema central de Cuba en los organismos internacionales. Cuba insiste en que debido al embargo la isla ha dejado de percibir a lo largo de los años más de 90.000 millones de dólares. Nuestros analistas concuerdan en que la diplomacia y el mensaje de Cuba ha sido exitoso a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pero la pregunta sigue siendo, ¿debe levantarse el embargo? Bien, continúan con nosotros el embajador Jaime Aparicio, ex representante de Bolivia ante la OEA, y desde Nueva York el analista, escritor y periodista Robert Valencia. Cuba reaccionando. Vamos a ver lo que dijo el canciller Bruno Rodríguez, que publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice: rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el general Álvaro López y la Brigada Especial Nacional. Debería aplicarse asimismo la ley global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020 acá en Estados Unidos. Robert, muy rápidamente, muy bien, lo que está pasando en Cuba, la intervención militar que ya vimos que está descartada por la Casa Blanca, y ¿tiene que ver el embargo algo, o más bien, es el embargo el tema principal de por qué la isla está precisamente sumida en la situación en que está? No, yo no creo. Obviamente sí existe un factor indiscutiblemente. Yo creo que hay una condenación mundial respecto al embargo o lo que desde Cuba llaman el bloqueo, ¿no? Pero sí, no creo que sea la razón principal. Yo creo que la protesta viene de adentro. Yo creo que con el embargo no se está llevando ni a presos políticos, no se ha hecho restricciones a los productos de la canasta familiar. No es el embargo muchas de las causas que han reclamado los cubanos. El cambio tiene que venir de adentro y tiene que haber un liderazgo claro, eso sí, porque obviamente es algo que han reclamado los cubanos, que no hay un liderazgo visible que le pueda hacer contrapeso al gobierno de Díaz-Canel. Bien. Ahora, embajador Aparicio, usted testigo de excepción prácticamente, usted que ha estado en organismos internacionales, más recientemente en la OEA. Muy bien, ¿cómo calificaría la diplomacia de Cuba y su tema del embargo? ¿Por qué repercute tanto en la mayoría de las naciones de la comunidad internacional? Ahora Estados Unidos dice que buscará apoyo, fíjese usted, en la OEA y la ONU para condenar la violencia del gobierno de Díaz-Canel. ¿Su lectura? Sí, acá hay dos respuestas. Uno, en el sistema interamericano, Cuba nunca ha podido tener una prioridad, salvo cortos periodos en la OEA, porque prácticamente ahí hay una condena mayoritaria al régimen represivo de Cuba. Otro tema es el de Naciones Unidas, donde Cuba ha construido con mucha habilidad, y en los organismos de derechos humanos también y políticos de Naciones Unidas, ha construido una gran influencia a través de esta espectacular eficiencia que tienen en distorsionar la realidad y vender mitos. Por eso en Naciones Unidas se aprueban siempre resoluciones de condena por el embargo o por cualquier otro motivo en defensa de Cuba, porque controlan gran parte del voto del Caribe, gran parte del voto de África, y tienen una mayoría constante de votos porque han realizado desde hace muchos años una política multilateral muy eficiente
y tienen lazos muy profundos con el África, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de votos. Entonces, en Naciones Unidas siempre Cuba va a tener una política muy efectiva de condena a Estados Unidos. Interesante, ¿no? Esa política, esa diplomacia de Cuba. Pero, Robert, analiza, por favor, la diplomacia de Cuba, su mensaje. ¿Qué logra hacer ver el impacto del embargo, pero invisibiliza precisamente la violación de los derechos humanos, la represión y la falta de libertades básicas? Porque el embargo continúa siendo el tema de discusión, pero cuando en la comunidad internacional se habla de violaciones a los derechos humanos, está prácticamente invisible. ¿Tu análisis? Mire, lo que pasa es lo siguiente, esto no es el tema de Cuba, el tema de las protestas en Cuba no es un tema, no es una situación sui generis realmente. Las protestas que han habido en Latinoamérica, lo que hemos visto en Colombia, lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en Venezuela y lo que estamos ahora viendo en Cuba, lo que se ha visto en Nicaragua, tiene un factor, un denominador común realmente, y es la politización de protestas que son totalmente legítimas. Esto lo hemos visto en estos países, en donde el gobierno acusa al enemigo de siempre, a la oposición de ideologías, mientras que la ideología opositora culpa al oficialismo. Y se olvida la raíz del tema que nos lleva a esta discusión, que es protesta legítima, derechos básicos de las personas. Y yo creo que ese es el problema, porque Estados Unidos se desatiende del tema del bloqueo del embargo, mientras que los cubanos, el gobierno cubano se desatiende de las violaciones de derechos humanos, de la privación de la libertad de prensa, de los cortes energéticos, de la escasez alimenticia, y nadie se hace responsable de cada uno de sus actos, mientras que los cubanos, en este caso, están en el medio de ambas discusiones, de ambas politizaciones. Lo que dice Marco Rubio, lo que dice el senador McConnell, simplemente es para ganar réditos políticos dentro de Estados Unidos, de decir que el socialismo es lo que va a querer implantarse en Estados Unidos, y todo queda dentro de la política y nada pasa. Yo creo que ese es el grave problema, es atender la necesidad de los cubanos sin tener que politizar protestas legítimas. Embajador Aparicio, se nos acaba un poco el tiempo en este segmento, pero le pregunta, Cuba se le acusa de exportar su revolución, de llevarla a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, pero si el socialismo es tan devastador como los mismos cubanos lo dicen, algunos de ellos lo dicen, ¿por qué entonces varias naciones del continente tratan de imitarlo? Porque esto es un mito que ha vendido Cuba, una gran capacidad de fabricar un relato y de proporcionar cierta ayuda que no es desinteresada. Es la forma en la que ha sobrevivido Cuba en los últimos 20, 30 años. Es decir, vender sus sistemas de represión, de inteligencia, de estrategia política a cambio de venderles médicos, de venderles profesores, de vender toda esa mitología que han creado sobre el desarrollo de su educación y su medicina. Bien. Entonces, Cuba ha logrado penetrar a esos países, y en este momento Venezuela, Bolivia, Nicaragua no podrían sobrevivir sin la estrategia cubana. Todo lo que vemos diariamente de fabricación de estrategias son hechas por cubanos. Y la última cosa con lo que acabo, no hay que olvidarse que el embargo es un embargo de Estados Unidos. Este es un mundo multipolar en este momento, y la Unión Europea, China y Rusia siguen comerciando con Cuba. O sea que ese es un pretexto también bastante relativo. Bueno, y al regresar, ¿podría Estados Unidos estar frente a una ola de nuevos exiliados cubanos? Ya volvemos con más en Foro de La Voz de América. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad.
No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Continuamos en Foro de la Voz de América. ¿Podría la situación política y social deteriorarse en Cuba como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel o en 1994 con el éxito de los balseros? ¿Podríamos estar frente a un éxodo masivo de cubanos? Bien, Celia Mendoza se encuentra con nosotros desde Naciones Unidas. Celia, tú estuviste con la Guardia Costera en el Estrecho de la Florida. Cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades estadounidenses son claras acerca de la importancia de seguir monitoreando no solamente el posible flujo de personas desde Cuba, pero también estas flotillas que están saliendo desde la parte sur de ese estado, algunos de ellos con la intención de llegar a la zona limítrofe para demostrar su apoyo a las personas en la isla, algo que la Guardia Costera asegura es ilegal. Durante nuestro sobrevuelo por alrededor de 5 horas pudimos observar las aguas donde las autoridades constantemente están monitoreando y donde se realizan las operaciones de rescate. Tan solo hace 2 semanas se encontraron alrededor de 13 personas en una balsa desde Cuba. 9 de las que venía en esta, que eran un total de 22 personas, no se han encontrado hasta el momento. Muy bien, en caso de que haya un éxodo masivo, Celia, ¿cómo se preparan las autoridades costeras para responder a esa situación? ¿Qué te dijeron? Ellos aseguraron que están trabajando muy de cerca con las autoridades de la patrulla fronteriza, con las autoridades locales, ya que estas personas serían regresadas después de ser rescatadas en el mar, de ser necesario. Indicaron que muchos de ellos nunca llegarían a territorio estadounidense y el mensaje es claro, que no arriesguen sus vidas porque este viaje simplemente no les dará lo que ellos están buscando. Muchísimas gracias. Celia Mendoza, desde Naciones Unidas. Muy bien, continuamos con nuestros invitados. Robert, el gobierno del presidente Joe Biden, al asegurar esta imposición de sanciones, ya se habían impuesto sanciones precisamente contra los militares. ¿Tu opinión, no es esto algo reiterativo más bien? Sí, podríamos decirlo que es algo reiterativo, pero yo creo que tiene que ir más allá de eso. Volvemos al punto de reevaluar el éxito del embargo o del bloqueo, como bien señala el invitado, aunque obviamente Cuba utiliza esto como rédito político y como rédito propagandístico. Algo que yo sí quisiera mencionar, Gonzalo, y sé que estamos cortos de tiempo, basado en lo que acabamos de escuchar con el tema de los migrantes. Posiblemente haya un éxodo cubano respecto a lo que estamos viendo, pero yo creo que también es importante que Estados Unidos vaya un poco más a fondo, porque está ocurriendo lo mismo que ocurre con Centroamérica, valga la redundancia, de decirle a los inmigrantes que no vengan, pero también yo creo que Estados Unidos tiene una deuda histórica y tiene que analizar también el hecho de que tiene un rol importante frente al calentamiento global, que también ha sido un factor importante y determinante en Cuba, que es centro de grandes fenómenos naturales. Y en eso yo creo que Estados Unidos, entre muchas otras cosas históricamente, yo creo que Estados Unidos también tiene que ir un poco más a fondo para entender el impacto de su influencia sobre la isla, ¿no? Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos con nuestros expertos, el embajador Jaime Aparicio y el analista y periodista Robert Valencia. Embajador Aparicio, esta es la pregunta. Más de un centenar de senadores y congresistas de Estados Unidos, encabezados por representantes republicanos, enviaron una carta a los líderes de la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, pidiendo conformar un tribunal penal internacional para Cuba sobre crímenes de lesa humanidad. Usted, que conoce la OEA, incluso fue presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, ¿qué posibilidades reales tiene esa propuesta, embajador? Bueno, tiene posibilidades, va a depender por supuesto de los votos que se den, pero ahí está el tema de los crímenes de lesa humanidad. No hay situación más clara que la de Cuba. La OEA ya tiene el antecedente de haber presentado para Venezuela una denuncia, ha anunciado que presentará una sobre Bolivia, y lo lógico es que la próxima sea sobre Cuba, porque Cuba es un país miembro de la OEA y porque se están dando todas las condiciones en estos 60 años de delitos imprescriptibles de lesa humanidad que tienen que ver con tortura, desapariciones, asesinatos, apresamientos indebidos, y que en forma sistemática, o sea que hay todos los requisitos y las condiciones para iniciar una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Robert, ¿cuál ha sido, crees tú, el legado de Cuba para el continente? Se habla de su avanzado sistema educativo, de su avanzado sistema de salud. ¿Tu opinión, tu lectura? Bueno, obviamente, digamos, históricamente sí, la Revolución Cubana llevó a este cambio o esta idea de cambio que realmente pues en Latinoamérica no surgió. Lo vemos, por ejemplo, en Colombia, en el hecho de Colombia, donde se estaba llevando un conflicto armado como resultado de la inspiración que generó la Revolución Cubana y que al final pues no llevó a nada. Yo creo que, como le acabas de preguntar al invitado, si funciona, ¿eso le ayuda algo a los cubanos? Pues yo realmente no sé. Volvemos al mismo punto, es tratar de politizar y de tratar de desatenderse de las necesidades del pueblo cubano, que es lo que necesita actualmente. Bueno, si se crea un tribunal como al estilo de Ruanda, de Yugoslavia, es posible, pero no llega más que ser una politización y simplemente para ganar réditos dentro de Estados Unidos, y esto es lo que están haciendo los republicanos, más que todo. Entonces yo creo que ¿sirve algo? No sé. Gracias al embajador Jaime Aparicio y a ti, Robert, analista experto en temas de Latinoamérica. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.